bienvenido por estar aquí con nosotros esta tarde. Tenemos a Noel, que es la consejera de salud mental. Ella tiene muchos años de experiencia trabajando con familias. Y también tenemos a la doctora Ellen y a la doctora Esther, que trabajan en la Universidad de Washington. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a hablar acerca del virus del COVID-19, de las vacunas y cómo la salud mental afecta a la comunidad latina durante el COVID-19. Vamos a comenzar primeramente con una pregunta que los mandaron por correo electrónico y dice así: si yo o mis hijos tuvimos COVID, ¿estamos protegidos? ¿Cómo cambia esta protección con las variantes y qué es el variante? Voy a contestar esa pregunta yo. Muy bien, pues lo que sabemos de este virus del COVID, que todavía es bastante nuevo, es que tiene la capacidad de mutar. Eso quiere decir que cambia. Su capacidad para infectar, para causar daño, cambia. Y eso es lo que se considera una variante. Es el cambio, una mutación de la información genética que este virus tiene para producir más infección o más complicaciones. Entonces, lo que sabemos es que es un virus que ha evolucionado muy rápido y que continúa cambiando. Entonces, estas variantes son impredecibles y también múltiples. Entonces, lo que sabemos al momento es que el haber tenido la infección no protege a la persona de otras infecciones futuras. La garantía o la seguridad que tenemos es más bien en la vacuna. La vacuna produce una inmunidad que es más fuerte que incluso la inmunidad que se produce cuando se tiene la infección. Entonces, haber tenido la infección no protege de tener otra infección en el futuro por la misma variante o por futuras variantes, si la persona no está vacunada. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Si mis nietos tuvieron el COVID y no estuvieron vacunados, ¿después de cuánto tiempo podría vacunarse? Puedo tomar esa pregunta. Cecilia, esa es una muy buena pregunta y como dijo la doctora Esther, es muy importante de vacunarse en cuanto a califique o sea seguro de recibir la vacuna. En estos momentos recomendamos que ni bien se termine esa fase aguda de síntomas y de aislamiento, sobre todo que no tenga más fiebre. Entonces, pasando esos 5 o 10 días de cuarentena, otra vez dependiendo de cada caso, ya puede estar listo para recibir la vacuna, siempre y cuando que los síntomas del COVID hayan pasado, sobre todo la fiebre. Acuérdense de que hay algunos síntomas que pueden persistir un poco más de ese periodo agudo. Entonces, pero eso no necesariamente significa que no puedan recibir la vacuna. Entonces, acercarse y al resolverse esos síntomas pueden ir al vacunatorio y pedir la vacuna. Hay un caso de excepción es si por ahí alguno de sus nietos recibieron algún tratamiento con antibióticos o con antimonoclonales, tratamiento antimonoclonales, perdón, que son en muy pocos casos las personas que reciben esos tratamientos. Ellos sí deben esperar un poquito más, pero en general, en cuanto se mejoren, pueden hacer su cita en cualquiera de las clínicas o de los centros de salud que esté cerca de su casa. Muchas gracias. Tengo una pregunta aquí para Noel. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 en la salud mental en la comunidad latina? Es una pregunta muy grande. Y yo soy Noel. Soy del Valle de Yakima. De allí viene mi familia. Allí aprendí a hablar español. No estoy muy acostumbrada de usarlo de esta manera, so me van a tener que aguantar un poco mi español mocho. So, si se me olvida
una palabra, ahí me ayudan, ¿ok? Claro que sí. Gracias. ¿Cómo ha afectado COVID a la comunidad latina? Pues podemos decir que todas las cosas que existían antes de COVID, ¿verdad? Todavía existen, ¿verdad? Esto es como más problemas ha causado arriba de lo que ya existía antes, ¿verdad? Depresión, ansiedad, problemas con droga, alcohol, los métodos que usábamos antes para quizás sentirnos mejor, para manejar depresión, ansiedad, esas cosas nos han afectado más. A los niños también estamos viendo más ansiedad, depresión. Yo trabajo en el momento en una escuela de elementary en Auburn y yo veo todos los días que los niños están afectados gravemente, ¿verdad? Estar afuera de su salón, ¿verdad? Afuera de su escuela por un año y medio, unos quizás todavía no regresen al salón porque familias no se sienten seguras, ¿verdad? Los niños perdieron ese año y medio, 2 años de estar con sus amigos, ¿verdad? De aprender el desarrollo de su vida social, ¿verdad? Vemos que a esos niños les falta esos skills, esos, ¿cómo se dice? Habilidades. Habilidades, sí. Gracias. Les falta esa habilidad, cómo hacer amigos de una manera saludable, ¿verdad? Cómo calmarse cuando tienen emociones grandes. Esas son las cosas que yo miro todos los días y de veras es un crisis ver a los niños que están batallando tanto porque no pueden aprender, ¿verdad? Si no se pueden calmar, si no pueden aceptar que un adulto le está diciendo que no, de una manera calmada, ¿verdad? El enojo, niños que están más agresivos, esas son las cosas que yo miro todos los días. Y yo sé que los papás también están batallando con esas cosas en el hogar. Esas son las cosas que yo miro más porque yo trabajo con niños y familias. La necesidad de recursos, ¿verdad? De salud mental y quizás todavía hay estigma acerca de usar servicios de salud mental. Eso puede ser difícil también si nos sentimos con vergüenza, ¿verdad? Porque nos sentimos deprimidos o tristes o lloramos mucho o quizás, como dije, estamos usando otros métodos de manejar esas emociones y dificultades. Y eso es lo que yo he visto. Y quizás en otras, las doctoras pueden hablar un poco más acerca de lo que ellas miran también en su trabajo, pero la depresión es más, ¿verdad? Falta de recursos puede ser problema también, o no saber cómo pedir ayuda o sentirse como que no puede, porque quizás en su familia eso es algo que no hablan acerca de eso. Esos son unos de los problemas que yo he visto. Hay muchos más. Nosotros sí estamos más impactados por COVID que, americanos, ¿verdad? Eso también viene con realización de nuestro clase, ¿verdad? O nuestro status en esta sociedad. Eso nos puede impactar gravemente igual. Noel, quería hacerle una pregunta, a ver si tiene usted experiencia con los niños que quizás estuvieron hospitalizados o con un COVID moderado o severo, para más o menos dar esa perspectiva a los papás que nos están escuchando, que todavía tienen dudas sobre la vacunación para sus niños. Entonces, es importante, ¿verdad?, recalcar de que si bien los casos en los niños son un poquito menor a lo de los adultos, en los últimos meses con la variante de Omicron, vimos muchísimos más casos desde el principio de la pandemia, ¿verdad? Ya casi unos 800 niños que murieron a causa de COVID y muchos más que estuvieron en el hospital, que estuvieron muy enfermos. Y como mencionábamos, no solamente el problema de la infección aguda, de los síntomas respiratorios agudos, pero estamos viendo
muchos otros síntomas a largo plazo que afectan al niño de jugar, de ir a hacer el deporte, de ir a la escuela, de aprender. Entonces, importante también dar esa visión de que si bien muchos dicen, el Omicron es un virus no tan fuerte o más leve o más benigno, ¿verdad? Entonces, recalcarles de que estamos viendo mucho más casos en niños chiquitos de lo que veíamos anteriormente y que ciertamente pueden estar afectados. Y estar en el hospital con un tubo para respirar o en una cama del hospital para un niño pequeño, sin duda, es bastante traumático. Sí, es cierto. Y no tengo mucha experiencia con niños que han tenido COVID y han estado muy enfermos, pero sí sé que niños que han tenido enfermedades y que han estado en los hospitales y bebés que recién nacidos están en el NICU o que tienen que estar en el hospital, eso les puede afectar a su desarrollo, a su mental, social, todas esas cosas por años. Yo no sé tanto acerca de la enfermedad, eso no es mi área, pero el impacto de estar enfermo sí causa trauma, ¿verdad? Eso, el miedo a los doctores, el miedo a los hospitales, ¿verdad? Esas cosas muy prácticas se les queda en la mente a los niños. Eso sí, he visto eso. Y eso puede ser difícil para navegar para los papás también, ¿verdad? No solo a los niños. Y eso, tener trauma desde niñez, eso también afecta salud mental y salud física, ¿verdad? Y sabemos eso de muchos estudios. Eso es importante como papá y como mamá hablar. Siempre, casi eso siempre es un método, ¿verdad? Pregúntales, si están muy chiquitos, quizás no les puedan, expresar, ¿verdad? Pero hablar acerca de sus emociones, cómo se siente, si ves un cambio en su comportamiento, si están con miedo, la ansiedad es difícil manejar como adulto, ¿verdad? Pero con niños, ellos no se pueden expresar, ¿verdad? Quizás no van a decir, oh, mamá, me siento muy con pánico, como que no me puedo calmar. Ellos no nos pueden decir, no se enseñan en su comportamiento, ¿verdad? Y quizás como papás no queremos ver si están agresivos, ¿verdad? Si lloran mucho, les decimos que son chillones, pues eso no le ayuda a nadie, ¿verdad? Ellos no están comunicando que algo está difícil para ellos y ellos necesitan que nosotros hablemos con ellos, escuchemos. Si no sabemos qué hacer, el doctor, la escuela, siempre son recursos para más información y buscar consejería. Yo sé que Verónica les va a proveer una lista de recursos en la comunidad. Es importante pedir ayuda, no hay vergüenza. Si no ayudamos en estos primeros años, que es difícil, es más difícil con el tiempo, con el trauma, lo que sea, no hablar, guardar eso adentro, causa más problemas a largo plazo. Muchas gracias, Noel. Y sí, también quiero recordarle a los padres que también ustedes pueden hablar con los consejeros de la escuela, porque también ellos tienen recursos especiales específicamente del COVID-19. Sé que en la escuela de mi nena, ellos tienen un plan para que los niños puedan obtener la salud mental. Los apoyo que hablen con las consejeras de la escuela para ver si hay recursos para sus hijos. También cuando terminemos esta noche voy a poner una lista de recursos de salud mental para ustedes y su familia. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Dice así, mi niña tiene 9 años y ya recibió su segunda vacuna. ¿Para ella no hay una tercera dosis? Puedo contestar esta. Sí, su niña es una muy buena pregunta, por cierto. Si su niña no tiene ningún problema de salud, es una niña saludable, de momento no se recomienda un booster para los niños que son menores de 12 años y la razón es porque simplemente su sistema inmune es muy robusto y entonces esta vacuna está produciendo una inmunidad fuerte y de momento estamos en observación para ver si esto es una respuesta a largo plazo, que simplemente las 2 vacunas es suficiente, pero es todo un estudio en progreso. Esta
Esto siempre hay que tener actualizada la información. El website de la CDC es muy bueno, por supuesto consultar con su doctor, pero de momento no se están dando la tercera dosis o el booster a niños que son saludables menores de 12 años. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así, ¿nos puede explicar sobre los tratamientos monoclonales, por favor? Una buena pregunta. Siempre hablamos de las vacunas porque sin duda son las herramientas más mejores para combatir la pandemia, pero para aquellos que no puedan recibir la vacuna por algún motivo o que se llegaran a enfermar por más de que se hayan vacunado, hay algunos tratamientos disponibles que lastimosamente teníamos unas cuantas opciones más, pero ahora con la variante del Omicron, solamente unas pocas tratamientos tenemos disponibles para las personas que se llegan a infectar. Y los tratamientos monoclonales son, si pueden pensar como en comparación a la vacuna, ¿verdad? La vacuna nos ponemos para que nuestro propio cuerpo desarrolle las defensas para protegernos acerca del COVID. Al contrario, los anticuerpos monoclonales o los tratamientos monoclonales son como anticuerpos que ya están listos para ir a pelear, no necesitan de ese trabajo de nuestro cuerpo para hacer las defensas. Entonces, porque una persona que ya tenga el virus y está enferma, entonces ya necesita rápidamente de las herramientas para combatir esa infección. Entonces, son un poco similares a las vacunas, pero la diferencia es de que ya están listas para ayudar a combatir la infección a esa persona enferma. Y no necesita de ese tiempo de 2 a 4 semanas que necesita la vacuna de desarrollar las defensas. Entonces es como darle ya defensas listas para combatir la infección. Hay muy pocas dosis hoy en día y como mencioné en estos momentos, un solo tratamiento monoclonal está o es efectivo para la variante de Omicron. Entonces es por eso que no hay que confiarse, ¿verdad? O que, si me enfermo, no importa de la vacuna, me voy y me pueden dar tratamientos. He escuchado ese comentario y no es tan así porque, otra vez, uno, que estos tratamientos no son el 100% efectivos y dos, hay muy pocas dosis en general. Entonces, hay todo un sistema de ver a quién se le puede brindar ese tratamiento y a quién no. Entonces, no está disponible para todos, pero hay una alternativa ciertamente. Por eso, si se llega a enfermar, está muy enfermo, siempre puede consultar con un centro de salud, con un médico, con una enfermera, para ver si por ahí califica para esos tratamientos y de que reciba esos tratamientos a tiempo también. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué se sabe de la vacuna del COVID-19 para los niños menores de 5? ¿Y qué son los efectos secundarios? ¿Y cómo le va a afectar su desarrollo? Puedo contestar, muy buena pregunta, y todos estamos muy ansiosos de tener esa vacuna para los más chiquitos, ¿verdad? Entonces, la compañía de Pfizer está en el proceso de pedir esa evaluación bien en detalle para que esa vacuna se pueda distribuir o se pueda aprobar, mejor dicho, para los niños mayores a 6 meses a 2 años, a 5 años de edad. Entonces, está en proceso. Yo creo que en unas semanas más vamos a tener información al respecto. Como mencionaba la doctora Esther, también en estos niñitos son 2 dosis y es la misma vacuna con los mismos ingredientes de la vacuna que está en este momento aprobada.
y solamente que tiene una dosis más pequeña en comparación a la del adulto, y eso es algo normal cuando estudiamos vacunas. Generalmente la dosis cambia de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, ya creo que prontamente vamos a tener más noticias con la vacuna, así que estén al pendiente. Y en los estudios clínicos no se vio ningún efecto que sea concerniente o que sea como que dé una alarma, de un signo de que haya alguna reacción peligrosa o severa. Entonces, los datos que se vieron en los estudios clínicos son bastante buenos, y eso da también pie a de que ojalá que se pueda evaluar minuciosamente a más detalle por la FDA, y por supuesto ojalá que se pueda distribuir lo más pronto posible en cuanto sea aprobada. Sí, muchas gracias, doctora Helen. Ok, la siguiente pregunta dice así: por sus experiencias, ¿cómo podemos distinguir síntomas del COVID y una simple resfriado? Hasta el momento teníamos un poquito un patrón con las otras variantes, las otras formas del COVID, que era un poquito más, digamos, especial, pero ahora con el Omicron la verdad es que es muy difícil de distinguir. Mucha gente presenta simplemente síntomas como un resfriado. Hay gente que incluso me dice, pues yo creía que era una alergia, tenía un poquito de la nariz así mojada y ya está, no me encontraba muy mal. O sea que es muy difícil de distinguir, y esa es otra razón por la que estar vacunado es tan importante, y tener la precaución de usar las mascarillas, y en el momento que una persona nota un síntoma nuevo, aislarse inmediatamente y buscar un test para poder entender si es COVID o no. En este momento es muy difícil saber, y es una de las razones por la que el Omicron se ha extendido tan rápidamente, porque mucha gente no tomaba atención de que era realmente COVID. Entonces sí, difícil de diferenciar en este momento. Quiero agregar, muchas veces escucho de mi propia familia, ¿verdad? De mis pacientes también, el hecho de que estamos en invierno y dice, oh, salí al frío, no estaba abrigado, estuve descalzo, estuve jugando en la nieve, o por ahí se me salpicó el agua fría, etcétera. Todas esas ocasiones en sí no dan síntomas respiratorios por sí, así que si tienen en realidad síntomas respiratorios, que como dijo la doctora, a veces se puede confundir como con una alergia, o síntomas bastante no específicos, ¿verdad? Entonces, siempre pensar como que es COVID hasta que se demuestre lo contrario, y tomar las precauciones para, y si pueden acceder al testeo, a hacerlo también. Creo que vamos a dar información del testeo que se está proveyendo para que puedan hacerse en la casa. También sé que hay mucha demanda, y por ahí los centros de testeo están un poquito sobrecargados, pero tratar de buscar y de hacerse la prueba para poder definir si es una infección por COVID o no. También hay casos de influenza, del flu, que estamos viendo que está circulando, no tanto, pero sí hay algunos casos, así que hay otros virus respiratorios y todos son muy similares, y es difícil de distinguir. Gracias, doctora. Creo que la siguiente pregunta es para Noel y dice así: ¿qué está haciendo el estado de Washington para apoyar los distritos escolares con más consejeros en las escuelas, y qué programas hay para la comunidad apoyando emocionalmente? El Estado ha proveído dinero. La posición que yo tengo en Dix Colby Elementary es por causa de ese dinero que el Estado proveyó. Están buscando gente que puede ayudar, ¿verdad? Antes, como en South King County, en este condado,
no se acostumbra a tener como trabajadora social, ¿verdad? En las escuelas. Eso me sorprendió mucho cuando me moví aquí, saber eso. Sí están haciendo esfuerzos para tener más apoyo para los niños y para las maestras, porque las maestras se están yendo del trabajo de ser maestras y maestros, porque es tan difícil así ahorita el trabajo en las escuelas. Están buscando más, en Auburn están buscando más consejeras, los counselors que tienen en escuelas que siempre han tenido, hacen muchos diferentes trabajos, ¿verdad? No se enfocan tanto en ayudar con niños que tienen problemas con ansiedad o depresión o con su conducta. En eso se están enfocando ahorita en King County. A mí yo sé que ese dinero es disponible en todo el estado. Eso es parte. Los recursos que siempre han estado en las escuelas tienen family support staff, personas que son ahí para apoyo familiar, ¿verdad? Casi siempre, muchas escuelas buscan a- empleos que hablan español, por lo menos otro idioma. Sí, y tuvimos una mamá que habló esta semana y dijo de otro distrito escolar que dijo, ya me van a sacar los niños de la escuela porque han faltado mucho, ¿verdad? Eso es otro problema que tenemos. Si los niños no pueden estar en la escuela, están perdiendo, el chance de aprender, de estar con sus amigos, de tener una rutina. Eso es muy importante. Hay recursos de apoyo familiar. Eso es muy importante. Si usted habla o tiene preguntas, habla en la escuela. Ellos por ley le tienen que proveer intérprete. No tiene que tener vergüenza, no tiene que necesita hablar. Si hay necesidad, hay recursos en las escuelas y necesita preguntar. Okay. Gracias. Mm. Ok, la siguiente pregunta. Yo y mi familia los pusimos la vacuna de Johnson. Para el refuerzo necesitamos ponernos 2 dosis de cualquier de las otras 2 vacunas que hay o solo una dosis. Que yo sepa, es solamente una dosis y de nuevo, si hay niños, es una dosis adaptada y solamente es Johnson & Johnson para los niños más jóvenes. Perdón, Pfizer, perdón, para los niños más jóvenes, pero solamente una dosis después de 2 meses de que se tomó el Johnson & Johnson. No sé si la doctora Helen tiene otra respuesta. Idealmente, si se pueden poner la de Moderna o la de Pfizer, sería ideal, si son mayores de 18, sí. Ok. Siguiente pregunta dice así. Una persona me dijo que no vacunara a mi hija de 12 años porque su amiga que tiene 2 niñas fueron vacunadas y ya no les llegó su menstruación. Es cierto que las vacunas para el COVID han tenido uno de los efectos secundarios, es un cambio en la menstruación en algunas mujeres, pero no es una cosa permanente ni tampoco es una cosa en el sentido de dañina ni que sepamos. Es simplemente un cambio generalmente en el flujo de sangrado y un poquito de irregularidad en la llegada de la menstruación, pero de nuevo es una cosa temporal y que yo sepa, yo no he leído ningún estudio en niñas jovencitas que hayan tenido un problema con la menstruación, de quitarse la menstruación y de problemas de fertilidad, nada de eso. Esto es simplemente un reajuste un poco en el flujo y en la regularidad del periodo en algunas mujeres y de forma temporal. Ok, la siguiente pregunta dice así. Las escuelas están dejando a los niños que estén completamente vacunados aunque estén positivos al COVID. ¿Es seguro para los niños que no estén vacunados?
Bueno, la verdad que los niños que están vacunados y que son positivos, que yo sepa, generalmente les advierten a la familia al tenerles en casa unos días. Hay niños que están vacunados y que a lo mejor son positivos y no tienen síntomas, no lo saben que son positivos. Entonces, ¿es seguro para los niños que no están vacunados? Hombre, por eso es por lo que estamos diciendo que hay que vacunarse, porque en realidad la exposición al virus ha cambiado a producirse casi sin saberlo, que está siendo expuesto, porque ahora hay gente que puede ser portador del virus sin síntomas. Por eso es la importancia y la necesidad de vacunarse, sobre todo a los niños que pueden pasar esta infección más fácilmente a los adultos, a los abuelitos, a las personas que están en más necesidad de no cogerlo. Por eso exactamente es vital ahora mismo que la gente se vacune cuanto antes. Y como decía Noel, el quitar a los niños del colegio es un problema muy grande a nivel social, a nivel emocional, a nivel de su aprendizaje y de su desarrollo. Es una cosa que se hizo al principio porque no había otro recurso. Era una situación extrema, pero ahora que tenemos los recursos para luchar contra esta pandemia es la solución, que todo el mundo se vacune para que podamos acabar con esta situación que ha sido de tanto sufrimiento para mucha gente. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así. Una persona me preguntó que si puedo ponerme el booster ya que se vacunó en México hace 7 meses y le pusieron Sinovac. Puedo tomar esa pregunta. Si estamos viendo muchos casos en que en nuestros países, yo soy personalmente de Paraguay, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, muchas de nuestras familias están recibiendo otras vacunas que no sean Moderna o Pfizer o la de Johnson & Johnson, y Sinovac es una de ellas. Si esa persona ya tiene las dosis de Sinovac, puede ponerse el booster de Moderna o de Pfizer con una de las ARN mensajero, de vacunas de ARN mensajero. Entonces, esas son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Hay que esperar esos 6 meses, entonces ya esta persona, si se vacunó hace 7 meses, ya puede recibir el booster. Si por ahí tiene que volver a México y ya no hay esa vacuna de Sinovac, la otra alternativa es la vacuna de AstraZeneca, que también hay mucho en nuestros países afuera de los Estados Unidos, y también es una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud, estudiada aquí en los Estados Unidos también, pero hay muchas opciones, así que sobre todo las de Pfizer o Moderna en cuanto tenga chance, y si por ahí tiene familiares de visita, yo siempre digo, tenemos suficientes vacunas, así que bienvenidos sean para recibir su vacunación o para completar su vacunación en algunos de los lugares que están vacunando a la comunidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Noel y dice así. Estoy en casa y no trabajo porque cuido a los niños. Me siento triste. ¿Qué puedo hacer? Estar en casa con niños es trabajo. So, muchas mamás dicen, oh, no trabajo, me quedo en la casa. Eso es trabajo. So, da ese crédito para un trabajo muy grande. Si usted se está sintiendo triste, dilo. Habla con alguien, busca a alguien, habla con su doctor. Tienes que saber, a veces hay algo físico que le está causando molestia y eso puede afectar la salud mental. So, yo siempre les digo a las mamás, quien sea, empieza con su doctor. Si no tiene a alguien, busque a alguien. Hay recursos para gente que no tenga aseguranza o que no tenga documentos en este país. Hay recursos. O no se quede sintiéndose mal sin buscar ayuda. Lo que nos robó COVID y la pandemia es relaciones, ¿verdad? Somos gente
que las relaciones son importantes, ¿verdad? So, cuando estuvimos en casa con niños, a veces trabajando, a veces no, siempre trabajando de una manera, pero una carrera. Eso nos importó mucho a todos. Y la primera pregunta que me hizo Verónica acerca de cómo nos afectó en nuestra salud mental, afectó relaciones entre hogar, ¿verdad? Entre papás y mamás, ¿verdad? Matrimonio, hubo más violencia, ¿verdad? En el hogar, más estrés, todo causado por más estrés, más tiempo juntos, ¿verdad? Sin poder ir a fiestas o salir quizás al parque. Había mucho miedo, ¿verdad? Las cosas sí se pusieron muy pesadas un rato, ¿verdad? Si se siente mal, habla con alguien, busca, yo sé que otra vez, quizás no es normal para nosotros buscar consejería o hablar con alguien, pero es importante. A ver, los doctores están mejorando en hacer evaluaciones de depresión y ansiedad. Si su doctor o doctora no le pregunta cómo se siente, no le hace preguntas acerca de cómo se ha sentido en las últimas 2 semanas, casi siempre esas son las evaluaciones, ¿verdad? Se ha sentido con más cansancio, menos energía. Esas son las preguntas que nos ayudan a saber si hay depresión. Otra vez, los servicios de salud mental les puede ayudar con eso. Salir a caminar, ¿verdad? El ejercicio es muy bueno para la depresión y la tristeza. Y, a veces cuando nos sentimos así, muchos empezamos a hacer más, ¿verdad? O me voy a tirar más al qué hacer en la casa, ¿verdad? O voy a, hacer más cosas, pero no nos sentamos a pensar qué es. Hay cosas que puedo controlar, ¿verdad? Es el estrés. Cosas hay, con dinero, con relaciones, con el matrimonio, con los, ser mamá, papá es difícil, ¿verdad? Si nos sentimos como que no estamos teniendo éxito en ser mamá, ¿verdad? Nos culpamos mucho y esas cosas nos afectan nuestra salud mental. Habla con alguien, habla de los sentimientos, ¿verdad? Las emociones en su casa, con sus hijos, ¿verdad? Su salud mental es importante para la salud mental de sus hijos. Podemos decir muchas cosas, pero ellos nos están mirando, nos están viendo y ellos aprenden de nosotros cómo cuidarse a sí mismos. Si nosotros le estamos dando buen ejemplo, ellos tienen de dónde poder hacer eso para ellos mismos cuando crezcan también. Muchas gracias, Noel. No he terminado contigo, no. Otra preguntita para ti. ¿Qué debo hacer si alguien de mi familia tiene una crisis mental? Sí, eso puede ser algo muy grave, ¿verdad? Eso se puede parecer como con alguien que se está sintiendo como se quiere lastimar a ellos mismos, ¿verdad? Eso sí es un crisis. Hay unas cosas que puedes hacer. Visita al cuarto de emergencia, ¿verdad? Al hospital, si es algo inminente que sí se sienten como que se van a lastimar o van a lastimar a otra persona. Eso es importante. Y también cada condado tiene se llama un crisis line, hay un número y le podemos proveer eso también, Ujú. que si hay algo, usted no lo puede manejar porque eso no es, su carrera, ¿verdad? Puedes hablar esa línea y ellos le pueden dar información a qué debe de hacer y también esa línea es un buen lugar donde empezar, porque se puede poner pesado también y es, puede ser, hay niños, ¿verdad? Que están viendo, o quizás es un adolescente, ¿verdad? Que no está manejando bien el estrés, lo que está pasando en el hogar, lo que está pasando en la escuela. Y es importante buscar ayuda. Sí, muchas gracias, Noel. Voy con la siguiente pregunta y dice así. Sí, es verdad lo que puede ser una simple gripe resulta ser infectado del COVID. Pues sí, yo creo que lo más importante es hacerse el test para diferenciar si es un problema de gripe o si es el COVID. Y inmediatamente, como decía antes, lo más importante cuando uno se nota que tiene síntomas, aunque no esté seguro, aunque parezca que no, que a lo mejor es un constipado o algo así, el estar
¿cómo se dice? Aislado. Muy importante. Hemos visto que los test que se hacen en casa, los de antígeno, si el paciente o si la persona tiene síntomas, esos test del antígeno son muy buenos para confirmar que es el COVID. Si la persona no tiene síntomas, a lo mejor ha sido expuesto o simplemente piensa, ay, pues me pregunto si tengo el COVID o no, y hace esa prueba de antígeno. Si es negativo, no quiere decir seguro que no sea el COVID. Solamente quiero mencionar esto, porque ahora va a haber más pruebas que se pueden hacer en casa, que la gente sepa que es importante guardar esas pruebas para cuando hay síntomas, porque eso es cuando verdaderamente tiene valor. Y si es negativo, pues es más posible que no sea el COVID y puede hablar con el doctor para ver si se puede mirar, si es la gripe o si es otro tipo de infección. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así. Para las personas mayores y que padecen de alta presión, si se vacunan, ¿no hay riesgos graves? Muy buena pregunta. Las personas mayores que tienen presión alta de la sangre, pues el problema que tenemos es si no se vacunan. Ahí es cuando pueden tener unas repercusiones muy graves. Estamos viendo el riesgo de complicaciones muchísimo más grave en personas con presión alta de la sangre, que ya tienen un riesgo de tener problemas de trombosis, de problemas con ¿cómo se dice? Trombos de sangre, ¿no? Yendo al cerebro y estas cosas durante coágulos, gracias. Durante la infección del COVID es uno de los problemas por la que mucha gente se moría, porque los doctores no sabían que este virus tan malo causaba daño tan rápido, y una de las complicaciones que gente tenía era esto. Entonces, yo diría definitivamente el no tener la vacuna es el riesgo de tener complicaciones delante del COVID. Okay. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así. Si me dio el Omicron hace 3 semanas, ¿cuándo puedo ponerme el booster? Siempre y cuando ya los síntomas se hayan resuelto, pueden ir y ya se siente bien y no haya ese riesgo para el personal de salud o que esté vacunando, ya puede ir a vacunarse inmediatamente, digamos. Entonces, siempre tomar en cuenta que si están con la infección aguda tienen y no tienen su booster, siempre pueden ponerse la inyección de refuerzo, ni bien esos síntomas agudos pasen, la fiebre sobre todo por lo menos por 24 horas, y que se termine o que completen la cuarentena que se les aconseja. Sí, quiero estar segura de que mencionamos de las mamás embarazadas, muy importante. Si una mamá, la pregunta creo que de Cecilia, si una mamá o una mujer embarazada se puede infectar con COVID y si el bebé puede nacer infectado. Es muy buena pregunta y sobre todo quiero mencionar que estamos viendo y hay muchos estudios que vamos leyendo y sabiendo de que la vacunación en las mamás que están embarazadas es un poco o en algunos casos mucho menor a la población general. Entonces es un grupo de personas en la que tenemos que seguir enfatizando y recomendando que tienen que vacunarse, que la vacuna es segura durante el embarazo. O las mamás que están tratando de quedar embarazadas, entonces hay que vacunarse. Como cualquiera de nosotros le puede dar el COVID, está en riesgo de que se infecte, y hay riesgos no solamente para la mamá, sino también para el bebé que viene en camino. Entonces, para las mamás estamos viendo muchas hospitalizaciones COVID bastante graves, muertes a causa de COVID. También pueden tener el niño en forma muy prematura.
Entonces, hay riesgos que puede llevarse para el bebé de que nazca muy temprano, y eso sabemos que está asociado con otros riesgos. Entonces, muy importante, al estar vacunada, la mamá le protege al bebé. Si bien no hay datos de que el bebé o que la transmisión se haga por medio de la placenta o internamente, pero si una mamá o el que le está cuidando al bebé tiene el COVID, ciertamente se le puede transmitir ese COVID al bebé recién nacido. Entonces es importante de que no solo la mamá, sino que también la abuelita, el abuelo, el papá, los que estén cuidando a ese bebé también estén vacunados, protegidos, para que le puedan proteger a ese bebé que no recibió la vacuna. Y otra cosa muy importante, que esa mamá puede transmitir esas defensas al bebé recién nacido que como sabemos, va a estar indefenso por unos meses o por unos años de vida. Entonces, muy, muy importante esa pregunta. Las mamás, hay que vacunarse, pueden infectarse gravemente de COVID, pueden sufrir complicaciones del embarazo, y sobre todo puede también el bebé que nace también puede sufrir complicaciones directas o indirectas por la enfermedad de COVID. Muchas gracias, doctor Ellen. Sí, Verónica, si puedo. Muchas gracias, doctora Ellen. Yo estoy totalmente de acuerdo. Solamente quería añadir también que no solamente la vacuna, pero también el booster, que es totalmente saludable y apropiado y bueno el dárselo. Tengo algunas mamás que dicen, bueno, yo voy a esperar a tener el bebé y ya me lo pondré, pero es que es muy bueno el hacerlo ahora, porque en los hospitales se ha visto claramente cómo el tener el booster ha protegido a tanta gente que de otra manera hubiera estado muy, muy, muy enferma. O sea que desde luego muy importante. Uno de los estudios que estaba leyendo decía que hay un riesgo 4 veces mayor de que ese bebé pueda llegar a morir en una mamá que tenga COVID y no esté vacunada, en comparación a una mamá que tenga COVID y que ha recibido la vacuna, o por supuesto que esté vacunada en sí. Pero sí, el booster muy importante, y otra vez, acérquense a su obstetra, a su ginecólogo, si tienen alguna otra duda. Muchas gracias por esas respuestas. Tenemos como unos 7 minutitos, ¿ok? Y quiero darle 5 minutos a nuestras panelistas para terminar y decir lo que quieren decir, pero voy a hacer la última pregunta aquí, y dice así: trabajo principalmente con personas mayores. ¿Qué sugerencias pueden brindarles a mis clientes sobre cómo mantenerse saludables mientras permanecen principalmente en el interior? Vacunarse y utilizar la mascarilla, lavarse las manos, tener distancia con gente que no esté vacunada, pero sobre todo vacunarse. El problema empezó en casas de mayores, en residencias de mayores, y de ahí fue una cosa exponencial la cantidad de personas mayores que sufrieron esta infección. Vacunarse es la clave de estar sano en este momento con el COVID. Dice así, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los efectos secundarios para la mala información? Acerca de las vacunas, me imagino, ¿verdad? Sí, de la información, de la mala información. Ajá. Sí, nos perjudica a todos, ¿verdad? Terminar esta pandemia sin duda es hacer las cosas de la mejor manera posible, recomendada por expertos científicos que están estudiando, y sobre todo tener en cuenta las vacunas, ¿verdad? Y una de las cosas que surgen a raíz de la mala información es de las noticias falsas acerca de las vacunas, que puede causar fertilidad, que me pone un microchip, que puede cambiar mi genética. Todo eso es falso. Entonces, la mejor manera es de participar en
reuniones como estas que ofrecen el Departamento de Salud. Como decía la doctora Esther, buscar información en la página del CDC. Hay muy buena información simple, sencilla en español. También la página del Departamento de Salud de Washington, de King County, también tiene información bien al día. Entonces, informarse y ser ustedes los que diseminan esa información certera a los amigos, a los familiares. Entonces, de a poquito ir expandiendo y también distribuyendo la información certera, ¿verdad? Y agradecemos de por sí su tiempo y su presencia y todas estas preguntas que están haciendo que son muy importantes y esta es una de las maneras de combatir esa mala información. Si para terminar, si uno de las panelistas quieren terminar con un comentario o algo que quisieran compartir con la comunidad, pueden hablar ahora. Sí, yo quería compartir más para los madres y padres o los que cuidan a niños que la rutina, la estructura es muy importante. Hablar acerca de emociones, de cómo manejar el estrés, esas cosas ahorita más que nunca, porque esto todavía no se acaba, ¿verdad? No saber qué esperar ha sido algo muy fuerte para todos. Son los niños más que ellos no se pueden expresar. Ellos esperan con nosotros que estemos allí para seguridad y eso es lo más importante. So, habla con ellos, toma tiempo con ellos. Si pueden planear una noche familiar, ¿verdad? Donde pueden tener una reunión, hablar acerca de cómo les van las cosas en la escuela, cómo van las cosas en el hogar, y hablar acerca de las emociones y cómo se sienten. Y no tiene que ser triste o enojados, pero cuando estamos contentos o cuando nos sentimos como de mal humor o de buen humor o si hay cosas del futuro que queremos hablar acerca de eso y si hay comportamientos que nos preocupan, entonces hay que hablar con ellos y buscar ayuda porque ellos tienen vida larga enfrente de ellos, ¿verdad? Futuro y la ansiedad, la depresión, el estrés que sin ayuda les puede afectar por largo plazo. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Noel. ¿Alguien más? Nomás recalcar y pedirles de que aquellos que no estén vacunados, que consideren vacunarse, que si todavía tienen un poquito de dudas, que se acerquen a estas reuniones, a aclarar esas dudas, se acerquen a un centro de vacunatorio. Entonces, estas vacunas salvan vidas y seguirán salvando vidas y depende de cada uno de nosotros como comunidad, como familia, como comunidad en sí unida de que esta pandemia se termine. Así que todos podemos aportar nuestro granito de arena y desde ya otra vez muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y sus preguntas también. Estamos aquí para ayudarles a que tengan ánimo y que sepan que, bueno, es un momento de mucha incertidumbre, pero hay cosas que sabemos seguro y sabemos que este virus pues va a seguir por aquí, no se va a ir rápidamente y que ha habido muchísimo esfuerzo día y noche de gente trabajando sin pararse por sacar adelante estas vacunas para salvar vidas y estamos aquí para eso, para animarles y como he dicho la doctora Eri, muchas gracias por participar. Muchas gracias a nuestras panelistas por darnos tiempo y también para la comunidad, como escucharon aquí los profesionales, vacúnense, es muy importante. Para las preguntas que no tuvimos tiempo, vamos a tratar de contestarlas vía el correo electrónico y también le vamos a dar información acerca de dónde pueden obtener servicios para la salud mental y también otros recursos del COVID-19. Gracias por estar con nosotros esta tarde y que tengan unas buenas noches. Adiós.